Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: «Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado». Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Muy buenos días. ¿No te ha sucedido alguna vez que tú sabías claramente que eso iba a suceder y como quiera ni te preparaste o no lo hiciste o sucedió y no hiciste nada por evitarlo? Hoy en el Evangelio encontramos una historia donde pareciese que las personas sabían muy bien, incluso les gustaba escuchar al profeta, pero nunca hicieron nada. Y quizás cuando quisieron hacer algo ya era demasiado tarde. Escuchemos el Evangelio y aprendamos de esas situaciones, de los errores de los demás para no cometerlos nosotros. O mejor aún, tratemos de revisar nuestra vida a la luz del Evangelio y preguntarnos: ¿no será que también estamos muy cerca de cometer el mismo error? Dice así: en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos profetas. Pero Herodes insistía: «Es Juan, a quien yo le corté la cabeza y ha resucitado». Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte,
a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «¿Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una charola. Se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. ¡Wow! Es una historia muy fuerte y hay muchos puntos que reflexionar en ella. Tal pareciese que este particular texto, cada vez que lo leo, me vienen tantas ideas que estoy seguro que pudiéramos hacer un retiro solamente meditando en cada aspecto que este evangelio nos da. El miedo que tenía Herodes, los traumas que tenía Herodes, el corazón dividido que tenía Herodes, el no estar alerta, el dar juramentos a la ligera, el hacer unas fiestas o reuniones donde estemos centrados en nosotros mismos y no en Dios. Hay muchos errores aquí. El coquetear con el enemigo, el escuchar o ver lo que el enemigo te ofrece, las seducciones, el placer, en fin, hay tanto que analizar en este texto, pero quiero que nos detenemos en estas frases. Herodes sabía, escúchalo bien, Herodes sabía que Juan era un profeta. Lo sabía. Tenía el conocimiento e incluso no solamente tenía el conocimiento, sino que le gustaba escucharlo. ¿Te das cuenta de estas dos acciones? Saber y gustar. Ninguna de las dos son suficientes para crecer en la vida espiritual o vivir bien. Piensa en Herodes. Herodes sabía que Juan era profeta y a Herodes le gustaba escucharlo hablar. Le gustaba escucharlo, pero escucha, lo importante es obedecer a la palabra de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios? Yo creo que todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos gusta escuchar la palabra de Dios, leerla, meditarla? Yo creo que todos nosotros, por algo estás viendo este video, porque nos gusta, sentimos paz, nos alegramos, nos da esperanza, nos da fuerza cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Herodes sabía y le gustaba, pero no hacía lo que Juan le decía. No obedecía la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos en una situación así, cuando sabemos que es palabra de Dios, cuando escuchamos y nos gusta, porque produce en nosotros frutos de paz cada vez que escuchamos la palabra de Dios, está bien. Pero si no obedeces la palabra de Dios, encarcelas al Espíritu de Dios en tu interior. Así como Herodes encarceló a Juan el Bautista, así también nosotros llenamos de cadenas al Espíritu Santo. Así nosotros también cuando no obedecemos y solamente nos contentamos con saber y porque sentimos bonito, pero no lo obedecemos, no lo llevamos a la acción, no dejamos que nos confronte y nos sacuda la palabra de Dios, entonces es tanto como encarcelar al Espíritu, no darle la libertad. Y verdad que sonaría absurdo, ridículo que alguien le dijera a su esposa:
Vieja, porque te quiero mucho, te dejo encerrada en la casa. ¿Verdad que ese no sería amor? Es que sé que tú eres la mujer de mi vida y siento muy bonito tenerte, por eso te encierro en mi casa y no te dejo salir. No, eso no es amor, eso es un secuestro. A veces nosotros estamos así. Sabemos que es palabra de Dios y nos gusta escucharla, meditarla y que la piel se nos ponga de gallina y qué sé yo, que las lágrimas casi broten. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, es tanto como encarcelarla. Así como Juan el Bautista. Y ahí no acaba la historia, porque el primer paso es encarcelar la gracia en tu vida, atarla. El siguiente paso es de que, pues sí, tú también sabes que no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ¿no? Que no te es lícito coquetear con el pecado, pero lo sigues haciendo porque te gusta. Y a veces ahí hasta le juramos al pecado esto y aquello. Y entonces el pecado nos va a pedir que matemos a la gracia en nuestra vida. El pecado sí no se contienta. Él va a querer más y más. Dios siempre nos da la libertad. Para nosotros, el detenernos un momento es meditar. ¿Si estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Si hago lo que la palabra me pide que haga? Porque bueno, este texto es así como que bien fuerte, ¿no? Pero también Jesús nos lo ha dicho en otros momentos, como la semilla que cae en terreno pedregoso, que se llena de alegría y empieza a crecer, pero como no tiene raíces, se seca ante el primer calor. O vienen las aves y se la llevan. O también crece con tantos problemas y abrojos que no da fruto. Es que este es un principio espiritual. ¿Quieres vivir en la libertad de hijo de Dios? Obedece la palabra, porque la palabra de Dios te va a dar libertad, te va a dar dignidad. Pero cuando solamente nos contentamos y nos gusta y sabemos, porque sabemos lo que es correcto y lo que no, pero lo hacemos, es ahí la diferencia. Es ahí donde va a radicar la verdadera experiencia de vivir como hijo de Dios en la libertad. Siendo nosotros los que sigamos al Espíritu Santo y no diciéndole a Él lo que tiene que hacer, porque es tanto como encadenarlo. Aunque sea en nuestro corazón, si está encadenado y encarcelado, nosotros no somos libres. Porque no obedecer la palabra de Dios es tanto como vivir sujetos al pecado. Y al final dice que Herodes se entristeció mucho. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios, vas camino a la tristeza y a la autodestrucción. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y nos da la libertad y no se cansa de pronunciar su palabra sobre nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que una maestra estaba dando una clase a sus alumnos sobre el cuidar a los animales, el respetar a la naturaleza y especialmente estaba hablando de los animales, las mascotas. Y después de oír varias historias muy sorprendentes de algunos niños que habían ayudado a algún animalito, le preguntó a Jaimito, a ver Jaimito, ¿y tú no tienes nada que decirnos? Y Jaimito respondió, sí, yo una vez le metí una tremenda patada a un joven que le dio a su vez una patada a un perrito. No se trata solamente de mirar una pequeña parte de la palabra de Dios. Se trata de escuchar todo el mensaje y entender lo que es el respeto. No se trata solamente de conocer o de que nos guste, sino de obedecer, porque ahí está la diferencia. Que tengas un excelente día.